La Dirección General de Impuestos Internos está llevando un proceso contra el grupo Tremols Pallero, que ya la pasada semana fue presentada una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional, que es donde corresponde, Procuraduría General de la República, por evasión fiscal contra este grupo por 4.127 millones de pesos, que con las indemnizaciones, los recargos, más los intereses dejados de pagar entre el 2012, aunque el grupo comenzó a operar en el año 2008 aproximadamente con este esquema fraudulento, según las autoridades de la DGI, el monto total de operaciones fraudulentas con los intereses y las indemnizaciones y recargos es de 9.321 millones de pesos. En una conversación ayer con el director general de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, él dijo una cosa que resulta verdaderamente asombrosa. En estos casos, dijo Magín Díaz, estamos luchando contra mafias. Y fue muy claro y contundente con respecto a este tema de las mafias a la que se encuentran, con la que se encuentran las autoridades, con situaciones verdaderamente extrañas. Cuando inspectores de la Dirección General de Impuestos Internos, Gustavo, van a determinados lugares y resultan apresados por grupos privados. Por grupos privados. O impedidos en ese caso, de realizar su labor. En ese caso, incluso, yo creo que cabe el delito del secuestro. También, o sea, pero porque usted no es autoridad para retener a nadie y si lo hace, lo está secuestrando. Así es. Y es un delito gravísimo. Pero además, cuando la Dirección General de Impuestos Internos ha tenido que proceder contra cientos de personas que han trabajado como empleados en esa dirección por situaciones que resultan verdaderamente inexplicables. Hay que hacerle un reconocimiento a Magín Díaz por haber soportado las situaciones que aparentemente se están dando o se han dado en el pasado, porque él ha hecho una renovación importante. Más de 300 personas han sido cambiadas. Y departamentos como el Departamento de Alcoholes y Tabaco, por ejemplo, que han tenido que ser cambiados de manera absoluta. Mira, la administración tributaria es uno de los departamentos en cualquier estado que tiene más presión del corruptor, del que quiere corromper a un servidor público para saltarse la ley. Si debo pagar 100 y yo me arreglo con alguien para pagar 25 y le doy 10, voy ganando. Sí. Esa es un poco la lógica del evasor. Entonces, siempre se ha dicho que instancias como las aduanas, impuestos internos, ese tipo de cosas, la dependencia de esas administraciones, por ejemplo, en los puertos, aeropuertos, en la frontera, siempre están bajo la presión de quien quiere corromper. Sí. Y son puestos incluso que históricamente han sido buscados por personas que dicen, quiero que me nombren en tal sitio, que ahí es que uno se la busca. Porque se da como un hecho que una persona que es inspector acepta un soborno, ¿verdad? A veces, muchas veces por encima de su salario, le arregla el mundo a un delincuente fiscal y bueno, es un poco como que se quedaba así. Okay. Pero parece que en los últimos años, yo creo que lo que está haciendo Magín es un seguimiento y yo pienso que fortalecimiento de lo que ya se había venido dando, porque DGI, hay que decir que de hace un tiempo esta parte ha tenido unos directores que se han empeñado en que las cosas se hagan bien. Sí. Hay que decir que recientemente falleció Juan Hernández. Juan Hernández, ahí también estuvo Guarocuya Félix. Guarocuya, un hombre también, y Kiko Tabar, que sí. Estuvo ahí, estuvo en aduana. Así y que son personas que no se prestaban a... Pero mira, en el caso del grupo Tremols Pallero, desconocido en el escenario público, los conocían quienes tenían transacciones o negociaciones con ellos. Ellos lograron controlar el 100% del negocio de suplir bebidas alcohólicas, alcoholes en general, a toda la hotelería del este de República Dominicana.
Pero ¿y cómo lograron eso? Porque ellos ofrecían mejores precios Claro, y sacaron de competencia a los sacaron demás. de competencia prácticamente Y ofrecían a todo el mejores mundo. precios porque estaban evadiendo Y impuestos. en el sistema hotelero en el este y en toda República Dominicana, el modelo que prima es el modelo todo incluido. Cuando el turista toma un ron, no sabe qué marca está. Es genérico, sí. Es un genérico. Y el grupo Tremols Pallero fabricaba todos esos productos. Entonces, obviamente han montado un esquema que la Dirección General de Impuestos Internos ha detectado, y en la parte de impuesto selectivo al consumo, que es donde está la mayor cantidad de operaciones, y sobre todo el selectivo al consumo afecta, por ejemplo, a sectores como los alcoholes, el tabaco, los combustibles. Son sectores en los cuales, por supuesto, hay aparentemente mayor posibilidad. Y por eso el director general de Impuestos Internos admitió que sí hay otras investigaciones, aparte de esta, que es la mayor hasta ahora, que podrían ser mucho más grandes en otras áreas. Bueno, porque los impuestos relacionadas con el selectivo a las bebidas alcohólicas y al tabaco son elevados. Sí. Y además son más identificables porque es un renglón. Sí. No es lo mismo que, por ejemplo, digamos en estas grandes tiendas y almacenes que venden muchísimos géneros importados. No es tan fácil tú detectar una operación de evasión, porque es como son cosas tan diversas. Aquí siempre se ha dicho que cuando las farmacias se transformaron en especie de supermercados, que hay problemas. ¿Y por qué? Porque tú sabes que las medicinas no pagan impuestos. Pero ¿qué busca una farmacia vendiendo una corbata, por ejemplo? No, eso es curioso, ¿no? Muy curioso. Entonces, sí, eso se presta a muchas cosas. No estamos acusando a los farmacéuticos de que son evasores, pero siempre se ha dicho que ahí hay problemas. En el caso del ITEVI, hasta hace unos años atrás se calculaba que por cada punto del ITEVI había 1.000 millones de pesos. Y había muchísima evasión, porque siempre hacen unos rejuegos. Bueno, tiendas de computadora. Yo creo que todos hemos ido a tiendas de computadora que a veces te dicen, si me pagas efectivo te la dejo en tanto. Y la gente piensa, bueno, es ganancia para mí. Pero lo que está haciendo muchas veces ese vendedor es evadiendo impuestos. Sí. Porque si se hace con una tarjeta TH o de crédito, no puede evadir. Ya. Mira cómo es la composición de la evasión fiscal en este grupo, que va desde el año 2012 sobre todo hasta el año 2015. En ITEVIS, 707 millones de pesos. En impuestos sobre la renta, 1.037 millones. Solo ese grupo que fue apresado. Solo ese grupo. En selectivos al consumo, 2.384 millones de pesos. Eso es un total de 4.128 millones. El selectivo al consumo es el más alto. Es el más alto. Porque es un producto que se grava especialmente. Pero en esto hay que decir que la autoridad debe poner todo el empeño y desoír totalmente a los políticos que se meten a defender a este tipo de personas. ¿Y hay políticos defendiendo eso? Bueno, parece ser que lo puede haber o que lo hay. Hay que tener cachaza en la vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque también resulta que hay gente de uniforme, hay militares también. Por ejemplo, el grupo Tremols Pallero, desde el sometimiento judicial, la pasada semana, ellos desaparecieron del escenario, totalmente. Bueno, ya ayer en la tarde aparecieron con un abogado, Miguel Valerio, creo que es el abogado, y se presentaron ante la Fiscalía del No, eso es Distrito normal, Nacional, ellos necesitan y se entregaron, perfecto, judicialmente. Sí, claro. Pero esto, por supuesto, ellos dicen, bueno, no tienen responsabilidad en la demanda que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos son totalmente ajenos a eso que está diciendo la Dirección. Pero ahí lo importante no es que hayan militares, que yo supongo que son de alto rango tratando de mediar. Porque el militar finalmente, si tiene influencia, la tiene porque tiene un político a su lado, o es su amigo. Sí. Porque el militar inclusive no es beligerante y se cuida de muchas cosas, porque es que el poder político está por encima de él, por más que se quiera. Sí. Y entonces lo que es grave es si hay políticos defendiendo o tratando de que no se cumpla la ley, en este caso. Sí. La idea es que el país tiene que reducir tanto como sea posible situaciones de evasión fiscal como las que
en esquemas como este que se han Mira, hay una denunciado. cosa que se dice y la gente quizás no Gustavo, hace conciencia a fondo de lo que significa. El dinero que usted paga de impuestos y que paga todo el que paga, eso es suyo, eso es del pueblo dominicano, de cualquier país, del ciudadano en cualquier país. Entonces, por eso es importante que se trate de reducir la evasión y que se combata el delito fiscal. ¿Por qué? Porque ese dinero no es algo que esos empresarios dijeron, vamos a hacer la cosa así para ganar más. No, eso no es ganancia. no. Eso es quedarse con dinero que no le corresponde a ese grupo empresarial. Eso es del común de la gente, eso es del Estado que debe usar ese dinero para las necesidades de servicio de la población. Que se diga, bueno, que no siempre los estados administran bien, ese es otro cantar. Ahora, la autoridad recaudadora tiene que hacer su labor. Pero hay otro componente que es el de salud pública, alcoholes, tabaco. No por el componente mismo que hay un control de parte de las autoridades, sino por los controles fitosanitarios, que en estos casos no se manejaron nunca, porque esta gente fabricaba productos que no reportaba a la dirección. O sea, tenía sin ningún tipo de una parte de la producción clandestina. Exactamente. Además, eso es muy peligroso. Este tipo de producto, este tipo de negocio afecta a la competencia y a los que están haciendo bien sus productos. Ahí es lo que llaman competencia desleal. Es una usted se competencia instala desleal. a fabricar lo que sea y usted tiene todo claro y paga, no es justo. No es justo que el otro aparezca entonces otro. que gane igual que usted no pague. Así es. Por eso apoyamos a la Dirección General de Impuestos Internos en lo que está haciendo, a su equipo, a Magín, al gobierno en ese sentido, en la parte de relacionada con el cobro de los impuestos y la persecución penal y civil contra estas personas que participaron en este esquema de corrupción. Los tribunales ya tendrán la oportunidad de Ellos tienen derecho a defenderse, a buscar a sus abogados. Vamos a ver cómo termina todo. Así es. Bueno, no podría estar más candente, Fausto, la situación en el Partido de la Liberación Dominicana, a raíz de la denuncia que el pasado domingo en la tarde hicieron los principales dirigentes del grupo de Leonel Fernández, de que desde el gobierno, ellos dicen sectores del gobierno, estarían propiciando, orquestando una campaña sucia contra Leonel Fernández y que incluso habrían contratado a Juan José Rendón, JJ Rendón, un venezolano muy conocido, porque se ha especializado en este tipo de contracampaña o campaña sucia. Ya lo hizo en la propia Venezuela, lo hizo en Colombia, trabajándole tanto a Uribe como al presidente Santos, y en México estuvo colaborando con candidatos opuestos a Manuel Andrés López Obrador. Andrés Manuel. Él está ahora en Estados Unidos. Fue mencionado en el juicio del Chapo, pero fue algo parece muy colateral, como que habría tenido algún contacto. Él de inmediato dijo que no es verdad, pero también 3 precandidatos salieron al frente al grupo de Leonel, Carlos Amarante Baré, Francisco Domínguez Brito y Temístocles Montaz. Todos restaron credibilidad al grupo de Leonel Fernández y consideraron que es excesivo, que es una mentira, que es irrespetuoso. Y Carlos Amarante llegó más lejos, emplazando a Leonel que le diga a su gente que retire esas declaraciones o que renuncie a la candidatura. Bueno, ahí hay un tema, Gustavo, relacionado con Temístocles Montaz, a quien Rafael Núñez identificó como el responsable de todas las maldades que se estaban haciendo contra Leonel Fernández. Pero Montaz no está en el gobierno. Pero exactamente, Temístocles Montaz no está directamente en el gobierno. Ni indirecta ni indirectamente, porque él incluso se sintió maltratado con el sometimiento que le hicieron. Dicen que él es el dueño de Industria y Comercio. Bueno. Pero Temístocles Montaz ha dicho que el doctor Fernández está trabajando para la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y las tensiones, por supuesto, son muchas, porque no solamente estaba Radamés Jiménez, también estuvo Rafael Alburquerque
el ex vicepresidente de la República, Sí, y Abel Martínez vino de Roberto Santiago. Rosario, mucha gente. Abel Martínez, alcalde de Santiago, vino de Santiago hasta la capital y Sí, estaba... fue como la plana mayor del leonelismo, mayor, diciendo Bauta estamos en esto. Roberto Rosario, ese grupo importante. Pero ayer Danilo Medina respondió también tangencialmente en una reunión de la Internacional Socialista. Sí, él trató el tema de la unidad. Dio un discurso. Que muchos entienden que eso fue como traído por los cabellos, otros dicen que no, que el discurso estaba hecho. Que él responde por la unidad. Que él, cuando lo atacan buscando la división y la separación de su partido, él responde con acciones a favor de los más necesitados. Un poco por ahí va el discurso. Y además, ¿no? Yo un poco me sotorreí porque él le dio unos consejos a la Internacional Socialista. ¿Quién diría? Porque la Internacional Socialista era vista como el demonio, pero el PLD antes. Sí, pero el PLD quiso entrar a la Internacional Socialista. Eso fue un esfuerzo que hicieron precisamente Leonel Fernández y Temístocles Clemontaz, pero hubo un grupo de los más ortodoxos, empezando con el doctor Euclides Gutiérrez Félix y otros, que dijeron que no podía ser. Y porque decían, la concepción que tenía Leonel Fernández, el propio Temístocles y otros, era que el PLD no pertenecía a una de esas grandes organizaciones de partidos del mundo, como sí estaba el PRD y el Partido Reformista estaba en la Sociedad Cristiana, y que ellos un poco estaban como medio aislados internacionalmente. Yeah. Pero, Gustavo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay teorías que se están manejando a nivel político en relación con la posibilidad de la habilitación de Danilo Medina, no para este proceso electoral, sino para futuro. Quitarle que el impedimento de poder volver a él, supuestamente. Bueno, esa fue de todos modos una propuesta del propio grupo de Danilo Medina cuando en el 2015 se hizo una reforma de la Constitución y él dijo nada más, un solo periodo adicional y nada más, y no vuelvo más, y no me interesa. Eso dijo Danilo Medina. Pero quedó en la Constitución establecido, tanto en el artículo 124 como en uno de los dispositivos transitorios, que Danilo Medina no podía volver a ser candidato más. Eso es así. ¿Tú recuerdas y ahora cuando lo se que hizo esa reforma se habló de blindar la Constitución? No, pero Leonel habló, y de eso sí habló Leonel, de que había que blindar la Constitución para evitar que se produjeran situaciones como la del 2015. Y obviamente Leonel está manejando la hipótesis de que evitar una crisis institucional es hacerlo por vía de no modificar la Constitución, porque lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Bolivia, que estos gobernantes, por encima de la Constitución de la República, de sus países, han actuado perpetuándose en el poder. Nicolás Maduro se perpetuó sencillamente, ganó un segundo periodo presidencial. Pero siendo justo con Maduro, decir que eso lo hizo Chávez, Chávez insistió, fue un plebiscito, perdió y como quiera modificó la Constitución. Ya. Igual que Evo Morales, perdió el plebiscito y como quiera. O sea que Maduro está actuando sobre lo que heredó. Pero Daniel Ortega lo hizo vía el Tribunal Constitucional. Y también Evo Morales. Como lo hizo Juan Orlando Hernández en Honduras. Chávez también. Ese fue al Constitucional, Ya. Entonces, obviamente, ¿qué dice Leonel? Bueno, evitar que República Dominicana caiga en una situación de crisis institucional y política como la que tienen estos países por un interés de perpetuarse en el poder. Claro, Leonel lo hizo también, o intentó hacerlo también en el 2012. Él ganó las elecciones del 2004, se reeligió en el 2008 y quiso hacerlo en el 2012. Bueno, algunos, ¿tú te acuerdas? Hay quienes lo recuerdan. ¿Tú te acuerdas del grupo que surgió de ingenieros constitucionalistas? Sí, claro. Que ellos interpretaban la Constitución como si fueran abogados, diciendo que no era válido para Leonel porque eso era efecto retroactivo, que era a partir ya del 16 que él no podría. En reconocimiento de Leonel hay que decir que en el 2012 él hizo un intento con su esposa, no pudo. Hizo un intento con Alburquerque, no pudo. Y al final le dio el apoyo a Danilo. ¿Con Alburquerque hizo intento? Bueno, se supone porque él era el vicepresidente y se intentó que fuese candidato presidencial, pero no cuajó. Aquí es muy difícil que una candidatura presidencial cuaje. Fíjate cómo están Reinaldo, Temístocles Montaz, cómo está Francisco Domínguez Brito. Por cierto, hoy Francisco Domínguez Brito presenta
su programa de gobierno. Es como una especie de plataforma Sí. que él va a presentar en el día de hoy. Todo eso es muy difícil hacerlo y es mucho más fácil cuando tú tienes a un personaje como Danilo Medina Pero o como Johnny eso Fernández. ocurre porque aquí la gente entiende que el que llega a dirigir algo debe eternizarse ahí. Para los norteamericanos, lo más común es que un presidente llegue, si gana unas elecciones, lo intente una vez más. Si pierde, ya se olvida de eso. Incluso con muchos aspiran internamente en sus partidos y si no obtienen la nominación, muy rara vez intentan de nuevo. Reagan fue una excepción. Él había sido gobernador de California, intentó varias veces ser candidato republicano, no pudo, al final ya viejo lo logró y entonces se religió. Pero la mayoría no insisten tanto con eso. En Colombia, antes de que viniera esa reforma, se sabía que quien llegaba ahí gobernaba y ya se iba. Era así. Pero, Entonces, por eso en México no existe reelección. Se sabe que quien llega ya no sigue. Y por eso cualquiera que tenga condiciones, que tenga un partido, lanza un proyecto y puede ser que alcance la nominación y puede ser que gane las elecciones. Pero aquí se da como un hecho. Incluso es con miedo. Los que salen aquí en los partidos a tratar de aspirar, yo tengo que esperar a ver si el líder va o no va. Entonces así no se avanza en la política. Porque, o sea, que todas las condiciones que podría tener Leonel Fernández para ser candidato, pero ha sido 3 veces ya. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el empeño? O sea, eso es lo que uno no entiende. bueno, vamos a hacer una pausa para hablar con Máximo Laureano en un momento sobre la situación en Santiago. Así es. Directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, tenemos al compañero Máximo Laureano. Buenos días, Máximo. Buen día, Fausto, Gustavo, desde Santiago, y más que Santiago, la región del Cibao. La situación de los ganaderos por la sequía en los pueblos de la línea noroeste, entiéndase Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, principalmente en estas 3 provincias que es donde hay presencia ganadera. A esta hora se deben estar ya reuniendo frente al Hotel Mariel en Santiago Rodríguez para plantear la situación. En Santiago, la fortaleza San Luis vuelve a ser tema de debate. El general retirado Gustavo Jorge García está llamando a la DGC, antigua AMEC, y a la Fiscalía de Santiago a que retiren un cúmulo de vehículos que tienen en ese recinto. Son de estos vehículos que forman parte de procesos judiciales. Muchos de esos vehículos estaban en la Fiscalía antes. Ahora, pero siempre ha habido en el recinto de la Fortaleza San Luis. Y el general, que lucha para que aquello sea un museo y para que sea un lugar solamente cultural, él le está pidiendo a estas instituciones que por favor retiren esos vehículos. En Santiago este domingo inicia el carnaval. Los organizadores representados en lo que es MUSI, Medios Unidos del Cibao, se reúnen con el general José Alejandro Acosta Castellano a fin de garantizar la seguridad en este evento que junta muchísimas personas los domingos. La situación de los bomberos que fueron accidentados el pasado domingo cuando iban a apagar un fuego, se le atravesó una camioneta y están estables, están hospitalizados. Hay 3 que están recibiendo atenciones médicas: el sargento Ángel Castillo, el raso Willy Santos y también el teniente Carlos Peña. Tienen fracturas en diferentes partes del cuerpo. Otra información es que el Ayuntamiento de Santiago amagó con aclarar la situación, las denuncias del PRM, la auditoría aquella que presentaron hace un tiempo, hace como 2 semanas, pero se quedaron ahí. No han respondido todavía, Máximo. Ellos hicieron un encuentro de prensa de urgencia
y presentaron unos compendios, dijeron, miren, aquí están las pruebas de lo que ellos están diciendo, no tienen fundamento, pero no pasaron de ahí. O sea, el pueblo no tiene constancia de que lo que ellos tenían en la mano eran la prueba que revela que el PRM no tenía razón. Ya. Ellos no entregaron los papeles que mostraron. No, ellos no entregaron eso a nadie, simplemente el vocero de la alcaldía dijo, aquí están los papeles, mírenlo aquí, nosotros tenemos cómo demostrar que eso no tiene sustento, pero no han pasado de ahí. Bueno, por eso entonces fue nada más que un allante entonces. Entonces nadie sabe lo que tenían esos papeles que tenían en la mano. Bueno, Máximo, Entonces, sí. No, que quería saber qué pasa con cómo está la situación de la sequía en las 3 provincias. ¿Realmente es tan grave? ¿Cuánto tiempo hace que no llueve por ahí? Ellos no han especificado el tiempo, pero he visto algunos reportes. De hecho, desde Partido de Jabón, un periodista amigo nuestro, Carlos Bueno, comparte en WhatsApp un reporte que hizo. Y ellos hablan de que la crisis es bastante acentuada en estos momentos porque la materia prima para alimentar al ganado es cada vez más difícil, tienen que trasladarse bastante lejos a buscar la caña, que a buscar la hierba y todo ese tipo de cosas. Además, ellos están denunciando y por eso es que están reunidos hoy. Porque ellos le están planteando, y voy a buscar aquí para ser más preciso, qué es lo que ellos están planteando, que necesitan, dicen ellos aquí, invitamos a todos los ganaderos de la región noroeste a la gran concentración que celebraremos este martes 29 de enero de 2019 a las 9 de la mañana frente al Hotel Marién en Sabaneta, Santiago Rodríguez. La concentración busca que las autoridades del sector agropecuario y el sector industrial de los productos lácteos ajusten el precio del litro de leche a los costos de producción de la actualidad. Lo que ellos establecen es que la sequía conlleva a que los costos de producción sean más altos. Porque tienen que trasladarse más distancia, buscar los alimentos para el ganado, recurrir a otro tipo de alimentos que no es simplemente el pasto. Eso es lo que ellos han denunciado. Bueno, ese es uno de los productos que tiene cierto nivel de control de precios todavía en el caso de los márgenes de los sectores que intervienen. Eso ha sido un pleito de muchos años. Ojalá que se sienten y conversen y se pongan de acuerdo. Así es. Muchas gracias, Máximo. Gracias a ustedes. Muy bien. Buenos días. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.